Bueno, entonces, ¿ahora qué sigue? Ustedes en las funciones, muchachos, por lo general en las funciones se establecen lo que son los contratos. Los contratos establecen qué tipos de datos deben ingresar, pero no hay garantía de que efectivamente esos datos sean los que le envían a la función. Pensemos en una función sencilla que trabaja con una estructura, ¿cierto? Define, struct, pensemos, pensemos en un amigo, ¿cierto? Entonces, el amigo tiene un nombre, tiene un color de ojos y tiene una edad, ¿sí o no? ¿Vale? Y vamos a pensar en una función que nos dice si es mayor de edad o no. ¿Qué tiene que validar una función que sea mayor de edad el amigo? Mayor o igual que 18, ¿no? Entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que tiene que ir? Luego, vayan programando conmigo, contrato, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a determinar qué es mayor de edad. Entonces, ¿qué recibe? Una estructura amigo y ¿qué retorna? Un booleano, ¿no? ¿Por qué un booleano? ¿Verdadero o falso? ¿Cierto? Bien, venimos acá con el tema de descripción. Determina si un amigo tiene más, tiene 18 años o más, ¿cierto? O sea que si es mayor de edad, o sea que es un adulto responsable. Ejemplos: mayor edad, ustedes me dirán el nombre de un amigo, make amigo, José, color de ojos, marrón y edad, 17, ¿cierto? Entonces tienen que retornar falso. Mayor edad, mi amigo, María, verdes y edad, 21. Devolver true o verdadero, ¿vale? No hay más que hacer, no hay más que hacer aquí. Define mayor edad y que ingresa un amigo, ¿no? No le puedo colocar amigo pues por lo que les expliqué, AM. Bien, entonces, ¿qué pregunta? Usemos un if, pues. ¿Qué pregunta? ¿Mayor o igual? Si eso se cumple, le vuelvo true. Y en otro caso, false. ¿Listo? Ahí lo diseñé con if. ¿Cómo? El únicamente es en el condicional, sí. Únicamente en el condicional. Sí, el if, el if tiene tres partes. La pregunta, respuesta si es verdadera, respuesta si es falso, no es más. Ahí la diseñé con un if. ¿Listo? Entonces, muchachos, pues podemos hacer las pruebas, ¿cierto? Esto tiene que dar falso y este otro tiene que dar, este que tiene que dar verdadero. Listo. Si hacemos la prueba, ambos test han pasado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Resulta que usted no puede garantizar que la persona envíe los datos correctamente. Por ejemplo, mayor edad, Carlos. ¿Qué debe pasar ahí? Un error, ¿por qué? Porque dice, vea, amigo guión edad, pero el error está soltándolo en la función que necesita la estructura o que necesita la entrada, ¿sí? Entonces, muchachos, nosotros, ¿cómo vamos a controlar eso? ¿Sí? Mediante el uso de funciones que permiten validar si algo es de un tipo de dato o no.
Por ejemplo, tenemos la función number pregunta. ¿Qué creen que hace number pregunta? Si es un número, number pregunta, por ejemplo, amigo, por ejemplo, May amigo, José Azules, y tiene 12. ¿Qué creen que va a soltar ahí? False. Tenemos también symbol pregunta, ¿cierto? Tenemos string pregunta, pero obviamente va a dar falso aquí. Y tenemos number symbol string, y tenemos boolean pregunta, ¿cierto? Entonces para saber si algo es booleano. O sea, aquí tenemos las funciones, ¿cierto? Para esto tenemos las funciones, ¿cierto? Number pregunta. ¿Qué hace number pregunta? Para números. Symbol pregunta. Para símbolos. String pregunta. Cadena de texto. Las cadenas en comillas dobles. Luego tenemos boolean pregunta para booleans. ¿Sí o no? Ahora bien, muchachos, resulta que cuando usted hace define struct, se crea automáticamente una función, que es el nombre de la estructura terminada en signo de pregunta. ¿Para qué nos sirve eso? Para validar si algo es de esa estructura o no lo es. Entonces, vamos a observar. Miren acá, pillaron amigo, ¿no? Amigo, ¿qué funciones crea? Crea amigo, guión qué, make amigo, esa es una que crea. Luego crea amigo, guión nombre, amigo, guión color de ojos, y amigo, guión edad. Entonces, hay otra función que él crea que es nombre de la estructura terminado en pregunta. Amigo, guión, pregunta. Amigo, guión, pregunta. 4, porque da falso. ¿Por qué 4? ¿Qué es? Un número, no es una estructura amigo. Mi amigo, aquí quería edad. Verdadero, ¿no? Entonces también esa es una función que nos provee. ¿Para qué es esto? Para que ustedes construyan funciones que puedan trabajar con errores del usuario. ¿Qué son errores del usuario? Que ingrese los datos de forma incorrecta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hacemos una pequeña modificación aquí, ¿cierto? Y hay que agregar, puede ser un if, un con, en este caso voy a preferir usar con. Entonces, ¿qué hago? Amigo, guión pregunta am. Si am es un amigo, ¿qué hace? Haga esta pregunta acá, ¿cierto? Haga esto, haga esto, bien. Y en otro caso, ¿qué debería de pasar? ¿Qué debería de pasar? Lanzar un mensaje de error. La entrada debe ser una estructura amigo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, igual va a funcionar igual, pero ahora va a considerar el hecho que ya es una estructura. Es decir, hay que validar qué son los datos de entrada, ¿cierto? Entonces, si ustedes observan, pues esto va a volver a dar igual. En caso tal que yo me equivoque, ¿cierto? Por ejemplo, check speed, perdón, mayor edad, Carlos. Y miren lo que va a pasar. La entrada debe ser una estructura amigo. ¿Qué están haciendo ustedes allí? Controlar los errores. ¿Por qué uno debe controlar los errores? Para hacerle entender al usuario en qué se equivocó, qué fue lo que envió mal, ¿sí? Entonces, eso es algo que uno debe de hacer con los diferentes datos de entrada, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a poner otro ejemplo. Inventémonos otra estructura. ¿Qué estructura ustedes quieren más o menos? ¿Una estructura qué? Lo que sea. Carro, muy bien. ¿Carro qué tiene? Tiene un número de llantas, ajá. Número serial, ¿qué más? Número de pasajeros. ¿Qué más? Pasajeros. Una placa, ¿qué más?
color, modelo. Hagamos una estructura entre otra estructura, metamos un motor, ¿cierto? Y metamos el motor acá, acostumbrémonos a eso. ¿El motor qué lleva? ¿Cómo? Bueno, lleva el cilindraje, ¿cierto? De pronto, sí, la marca, si es a gas o si es a gasolina. No pasa nada si yo le coloco las preguntas al final, eso es opcional. Sino que yo coloco la pregunta al final para saber que eso es un booleano. Es para yo acordarme, ¿puede ir o no puede ir? ¿Por qué gas, gasolina? Hay que colocarle verdadero o falso. Entonces, si algo tiene verdadero o falso, colóquele el signo de pregunta al final. Entonces, usted ahí se da cuenta. Hagamos un carro. Carro A. ¿Qué viene? Número de llantas. Número de serial, bueno, cualquier cosa que yo me quiera inventar. Número de pasajeros. 5. Placa. AFD 123. Color. Rojo. Modelo. Vámonos Mazda. Bien, no es más. Ah, bueno, y viene. Ah, es que modelo, motor. Entonces luego viene el motor. ¿Y el motor qué es? Make. Motor. Cilindraje. Pongámosle 1200. Marca. Toshiba. ¿Esa gas? ¿Esa gasolina? Sí. Creo que toca con hashtag aquí, ¿no? No, no es necesario. No, no es necesario. Puedo colocar true y false. Son palabras reservadas de todas formas. Bueno, muchachos, si ustedes observan, bueno, ya definí el carro, ¿cierto? Entonces, muchachos, voy a diseñar una función que permite cambiar dos campos del carro, que permite cambiar el número de llantas y la placa, ¿cierto? El número de llantas, ¿qué tipo de dato es? Es un número. ¿Y la placa? Como están comillas dobles, string. Yo en el parcial les indicaré qué es cada tipo de dato dentro de la estructura. Bien, muchachos, entonces, ¿qué viene primero? Luego, ¿qué viene? Contrato. Cambiar datos carro. ¿Qué recibe eso para poder cambiar los datos? ¿Qué es recibir? Ustedes me van a ayudar. ¿Qué es recibir eso? Una estructura, muy bien. Un número. Y en este caso, string. ¿Y esto qué vuelve? El carro. Luego, ¿qué viene? Bien. Luego, ¿qué viene? Ejemplos. Cambiar datos carro. Metamos un carro. Make carro. Ustedes me dirán. Número de llantas. 3. Eso no funciona muy bien, pero bueno. Número serial. Bueno, pongamos lo que sea. El número de pasajeros. 4. Color. Azul. Y vienen los datos de quién? Del motor. Pongámosle Toshiba. ¿A gas o gasolina? Gas. True, false. Sí, puede ser de ambos. Sí, los taxis son de ambos. ¿Sí? No pasa nada. De agua, pues quizás en el futuro. Cambiar datos carro. Ah, bueno, ¿qué me faltó aquí, muchachos? Esperen, me azaré. ¿Qué sigue acá? Sigue, ¿qué sigue? Quiero cambiar el número de llantas y la placa. Pues viene
El número de llantas que yo le quiero poner, 10. Y en la placa, ABC 123. ¿Listo? Pues deben vir todos los datos. De acuerdo al orden que yo especifique acá. Primero va el carro, luego va el número y luego va la cadena de test. Y ahorita vamos a utilizarlo con los errores que usualmente nosotros tenemos. ¿Sí? Bien, yo creo que con ese ejemplo basta. ¿Qué haría devolver esto? Debería devolver make carro. ¿Cuántos números de llantas quedó ahora? 10. Pues acá le puse que, o sea, eso no tiene sentido en la vida real, pero pues aquí le puse 10. Luego, ¿qué viene? SDA es el número de serie. Luego, número de pasajeros, 4. Luego, ¿qué? Aquí me faltó algo. La placa. Ah, va después del número de pasajeros. La placa, ¿qué placa le ponemos? CDA 123. Bien, después de esto viene ABC 1, ABC 1, 2, 3. Luego, ¿qué viene? El color, que es el mismo. Y luego viene el mismo motor, ¿no? Main motor, pues copiando. Ya está. Bien. Entonces, esto es lo que me iría a devolver. ¿Estamos de acuerdo? Modificando el número de llantas y la placa. ¿Sí o no? De acuerdo a eso, pues ya puedo definir la función. Cambiar datos carro. Viene el carro, luego ¿qué viene? El número de y finalmente la placa. Entonces, cuando yo necesito cambiar datos en una estructura, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear. Sería make, guión ¿qué? Carro. ¿Qué viene primero? Segunda estructura, número de llantas, que es lo que yo voy a cambiar. Entonces va sencillamente num llantas. Luego, ¿qué va? De acuerdo a la estructura. Número serial. Entonces sería carro guión ¿qué? Número serial. ¿De quién? De K. Luego, ¿qué viene? Número de no viene número de pasajeros. Carro guión número ¿de quién? De K. Sigue la placa, que es algo que yo voy a cambiar. Sencillamente le coloco la placa que ingresa acá, ¿cierto? Luego, ¿qué viene? Creo que el motor ya, ¿no? El color y finalmente el motor. Entonces, carro guión motor de K y carro guión ¿qué? Perdón, carro color y luego carro motor. Bien, no hemos hecho nada extraño, ¿sí? Pues es una sencilla función que cambia los datos de un carro que ingresa. Vamos a hacer el check spec a este ejemplo. No debería haber problemas, pues si los hay revisamos, ¿cierto? Vamos a hacer check spec a esto. ¿Ahí ya cierra? Sí. Vamos a probarlo. Vamos a ver si hay errores. A veces pasa que hay. El carro espera 6 argumentos, pero encontró 6. Va un paréntesis acá. Y por lo tanto, hace falta un paréntesis. Y para empezar, aquí falta un paréntesis. Vamos a ver hasta dónde llega. ¿Qué hay problema? Vamos a ver hasta dónde cierra eso. Este está bien. Y este es make carro. Por lo tanto me falta uno. Listo. A ver. Listo, ya cerré. Veamos. Veamos, muchachos. Todos los 3 tests han pasado. Bueno, hay unos test de arriba, ¿no? Entonces, muchachos, bien, esa es la función que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo llego a enviar las cosas por error? ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que validar, muchachos? ¿Yo qué tengo que validar? Que K debe ser ¿qué?
K debe ser un carro. Num llantas, ¿qué debe ser? Perdón, num llantas debe ser un número. Y placa, un string, ¿cierto? ¿Por qué yo tengo que validar eso? Para que la función me trabaje correctamente. Bien, muchachos, si esto no se llega a cumplir, ¿qué tengo que lanzar? Un error, ¿cierto? Entonces, el error me dice, el primer argumento debe ser carro, el segundo debe ser un número y el tercero, un string, pongámoslo, ¿sí? Entonces, muchachos, igual funciona igual, ¿sí? Solo que les he puesto, ¿qué validación he puesto ahora? ¿Qué validación he puesto, muchachos? Ajá, cuando ustedes van a validar datos, ¿cierto? Pues tienen que preguntar por cada uno de los atributos, ¿cierto? Pues K debe ser un carro, número de llantas debe ser un number y la placa debe ser un string, ¿cierto? Entonces, todos los tres, no ha pasado nada. Hay errores clásicos, ¿cierto? Miren esto. A veces pasa, ¿cierto? Esperen, yo borro la respuesta. A veces pasa, muchachos, que, bueno, ya saben que me da esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Cambia este 10 y pone la placa nueva. Pero a veces pasa algo, que uno se equivoca. ¿Qué errores pueden ser? El más clásico. Enviarlos en el orden. Muchachos, ¿enviarlos en qué? En el orden incorrecto. Supongamos que metemos la placa de primero. ¿Qué debería de pasar? Un mensaje de error, ¿sí? Esto es, como les mencioné, controlar el tema de los errores. O sea, uno mismo hacer que los mensajes de error digan claramente cuál es el error. Entonces, ¿cómo se manejan estos mensajes de error? Principalmente mirando acá lo que es estas funciones que nos permiten validar si algo es de cierto tipo de datos. ¿Estamos allí, muchachones? ¿Sí? Igual esta parte es relativamente sencilla en ese aspecto. Preguntas, sentimientos. ¿Ah? El if trabaja con tres partes. El if tiene la pregunta. Respuesta si es verdadero, respuesta si es falso. Lo que pasa es que el con es más general. Porque el con permite hacer más de una pregunta. El if solo permite una nomás. Tenía que hacer if anidados, pero eso se lo dejo al profesor de Introducción a Programación Orientada a Objetos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pregunta, muchachos? ¿Cuál? No, el if y el con trabajan solo con booleanos. La pregunta solo debe ser, o sea, lo que es la pregunta, esto, solo pueden ser booleanos. Si usted mete otra cosa, le va a dar un error. Igual que el con, la pregunta debe ser booleano siempre, siempre, siempre. Bien, muchachos, ¿preguntas? Nada, nada. Absolutamente nada. Bien.